Muy buenos días, niños. El día de hoy vamos a trabajar en la clase número 9 de nuestro cuadernillo de matemáticas. En la clase de hoy vamos a ver lo que son los ángulos y el objetivo de aprendizaje es determinar la formación de ángulos entre dos rectas. Vamos a comenzar. Antes que todo necesitamos saber qué es una recta. La recta o la línea recta simplemente es una línea que se extiende en una misma dirección. La recta también se puede describir como una sucesión continua de puntos y puede extenderse de forma imaginaria hasta el infinito, pasando muchas veces por su misma dirección. En este caso hemos tomado el punto A y el punto B como referencia, pero la línea, si podemos verla imaginariamente, se extiende hasta el infinito, incluso pudiese dar vuelta a la Tierra por el mismo lugar por siempre y siempre. Imagínense que nuestra Tierra está llena de puntos imaginarios. Y si nos ponemos a imaginar, ¿cierto? Nos podríamos dar cuenta que nuestra Tierra está llena de líneas imaginarias. Tenemos, por ejemplo, la línea de la mesa, que tiene una recta, ¿cierto? Tiene una línea por sus partes laterales y esa línea avanza de forma imaginaria y se devuelve, ¿cierto? Si es que creamos esa línea infinita, se devuelve por la Tierra y vuelve, ¿cierto?, a nuestra mesa, y vuelve, ¿cierto?, por la Tierra, y vuelve a nuestra mesa de forma infinita, es decir, que no tiene término. Imagínense, estamos llenos de líneas, chicos, qué increíble. ¿Cómo se forman los ángulos? Para poder decir de qué forma obtenemos un ángulo, primero tenemos que ver los términos. Como primer elemento tenemos el vértice. El vértice es el punto donde dos líneas se cruzan. Es el punto que se genera por la unión de dos líneas. Cuando estas dos líneas se juntan, se genera una figura que le vamos a llamar ángulo. Este ángulo es la figura que se forma entonces, ¿cierto?, entre dos líneas o dos rectas, ¿cierto?, que tienen en común un vértice, que tienen un punto en común. El ángulo, entonces, es la figura entre dos rectas que se unen a través de un punto en común o un punto de origen. Y si se fijan bien, acá tenemos este ángulo, pero como hubo un punto de unión entre estas dos rectas, también acá se formó otro ángulo, aquí se formó otro ángulo y acá también se formó otro ángulo. Los tipos de ángulos que existen los podemos clasificar en cuatro. Tenemos el ángulo agudo, el ángulo obtuso, el ángulo recto y el ángulo extendido. Para poder medir un ángulo necesitamos un instrumento que se llama transportador. Es una regla pequeñita, ¿cierto?, que es como un semicírculo y que nos permite medir ángulos en grados. Cada uno de estos números, desde el 0 hasta el 180, nos permite medir esa cantidad de grados. Luego tenemos otra escala, que es la escala externa, que parte desde los 0 grados hasta los 180. ¿Cómo se mide? Muy simple. Para medir un ángulo agudo, por ejemplo, ponemos el transportador en el punto inicial o en el punto común, ¿cierto?, entre estas dos rectas y elegimos una de sus líneas para poder ponerla en el ángulo 0, en el grado 0. Y la otra, ¿cierto?, la pasamos por esta escala y nos damos cuenta que si comenzamos a contar tenemos 10, 20, 30, 40, 45 aproximados, 44, 45, ¿sí? Porque si se fijan bien acá yo empecé con una línea más abajo para que pudiésemos ver bien, ¿cierto?, las líneas del transportador. Entonces sería como unos 45 grados. En este caso no estamos hablando de centímetros, estamos hablando de grados, ¿ok? Y tenemos, ¿cierto?, un ángulo agudo, le vamos a llamar de esa forma porque mide menos de 90 grados. Si tuviésemos acá, ¿cierto?, la primera línea, como ya la tenemos, pero la segunda línea, segunda recta, la tuviésemos acá marcando los 90, tendríamos un ángulo recto que mide 90 grados, que lo vamos a ver a continuación.
Pero como mide menos de 90 grados, le vamos a llamar ángulo agudo. En este caso, este ángulo agudo mide 45 centímetros. El ángulo recto siempre va a medir 90 grados. Podemos verlo, como les decía recién, en la esquina de una mesa, o si ustedes toman una hoja se van a dar cuenta que en una esquina tenemos 90 grados, ¿cierto? Y ese ángulo, esa figura que se forma, le vamos a llamar ángulo recto. También podemos fijarnos en una cancha que también tiene 4 ángulos rectos en cada uno de sus bordes. Si el ángulo es mayor a 90 grados, le vamos a llamar ángulo obtuso. En este caso, este ángulo obtuso mide 145 grados. Si contamos desde el 0, desde el punto 0, podemos contar de la siguiente forma: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ya nos pasamos, ¿cierto?, de los 90, por lo tanto ya es obtuso. 100 grados, 110, 120, 130, 140 y la rayita 145. Tenemos entonces que este ángulo obtuso, este que yo dibujé, mide 145 grados. A lo mejor el ángulo que ustedes dibujen va a ser de 120 o a lo mejor de 170 grados, pero un ángulo obtuso siempre va a medir más de 90 grados. Luego tenemos el ángulo extendido. El ángulo extendido, que es una recta, ¿cierto? Y todo lo que podemos abarcar, ¿cierto? Ay, me pasé. Todo lo que podemos abarcar de esta figura nos va a medir 180 grados. Es decir, de extremo a extremo mide 180 grados. Como yo ponga el transportador, va a tener la misma medida. Y a este le vamos a llamar ángulo extendido por cuanto mide 180 grados. El día de hoy vamos a realizar la actividad de la página del día 9, de la clase 9, y también vamos a realizar la de la página 10 del cuadernillo. Les voy a mandar, les voy a pedir que me manden por favor por WhatsApp el avance semanal, ya que el día de hoy entregamos el reporte. Y cualquier duda estaré pendiente a sus comentarios a través de WhatsApp, ¿ya? O si quieren me pueden llamar también por vía telefónica. Un abrazo gigante, espero que estén bien, cuídense harto y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego, niños.